feliz porque son los que realmente quieren estar aquí y tienen corazón para el Señor y no permite que las circunstancias los para. Entonces, gracias. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por la fuerza que tú nos has dado a cada uno de nosotros para esforzarnos, para estar aquí presentes, Señor, mi Dios. Me siento tanto felicidad y contenta con estar aquí entre nosotros, Señor, mi Dios. Yo sé que tu Espíritu Santo va a guiar esta prédica y yo estoy pidiendo tu guía en el nombre de Jesús. Prepara nuestros corazones. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Vamos a aprender del apóstol Pablo. Ustedes pueden tomar sus asientos. Gracias por estar aquí. Pablo era el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de cambiar su nombre era Saulo. El nombre del primer rey de Israel es el nombre también del apóstol a los gentiles. ¿Ya? Saulo no era cualquier persona, pero vamos a hablar de eso después. Ahora vamos a estar mirando en Romanos capítulo 1 y cómo se introduce a sí mismo en este libro de la Biblia. Pablo escribió la mayoría de las epístolas y era un misionero. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahora, esa palabra siervo, que es en griego doulos, quiere decir diferentes cosas para diferentes personas. Para los romanos, un siervo era como un esclavo. El esclavo no tiene derecho a nada. No tiene derecho de vivir en otro lado, escoger su ropa, escoger el trabajo que va a hacer. Tiene que hacer lo que le han dicho y él no puede salir de ahí. Pero para los judíos no era igual. Ellos, para siervo o esclavo, ellos lo hicieron voluntariamente porque amaban a su Señor y lo respetaban. Y desde esta perspectiva yo creo que Pablo estaba hablando que siervo era él hacia Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo lo había llamado personalmente y lo había escogido y por esos antecedentes. Y nosotros a veces decimos, pero ¿por qué yo, Señor? Si yo no he vivido una vida tan, digamos, santo o hemos tenido problemas. Hay muchos pastores que están levantando, que han tenido sus pasados medio difíciles, como el siervo Pablo. Saúl, o sea, Pablo, antes de su conversión, era un hebreo de hebreos, el súper santo, el súper judío. Él era muy recto y él fue educado bajo Gamaliel, un súper conocido hasta el día de hoy, estudiado fariseo y conocedor de la palabra de Dios, de la ley. Y él también odiaba cualquier desafío a las tradiciones, era, en otras palabras, un fanático. Notado por su ferviente odio a los cristianos, que los perseguía para terminar con ellos. Aunque su mismo maestro, Gamaliel, dijo no. Si son de la humanidad, o sea, esos iban a desaparecer. Pero si son de Dios, no podrían parar esos hombres. Solo se encontrarán peleando contra Dios. Así dijo Gamaliel. Él entendió que podía ser realmente obra de Dios. Pero él no era buen alumno de Gamaliel. La historia de Pablo, según Pablo, podemos ver en Hechos 22, de 1 al 5. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y eso que él estaba delante de una bastante gente judío que querían acabar de su vida. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Él estaba tratando de entenderles que el odio que ellos sentían hacia él era el mismo odio que él sentía a los cristianos cuando él estaba bajo ese pensamiento de los judíos. Ellos creyeron que era una secta nueva. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. ¿Por qué Dios va a escoger un hombre que odiaba a los cristianos, a los hijos por adopción? Vamos a ver. Entonces estamos mirando a un hombre bastante fanático, un hombre que estaba llevando preso a todos los que creían en Jesucristo y lo seguían, para ponerlos presos, en fin, de que, quién sabe, porque mataban a los cristianos, ¿no? Él estaba ahí presente también para la muerte de Esteban, y él estaba de acuerdo con eso. Vamos a ver la conversión de Pablo en Hechos 22, versículo 6 en adelante. Mis manos están fríos. No puedo. Ahí está. Ok. Pero aconteció que yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz de verdad y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba, que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Esto era una llamada directa. Alguna vez, como nosotros cristianos, a veces sentimos ese jalón del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces es tan incómoda. Una vez, cuando yo era joven, tuve que ir a uno de esos clubes que se llamaba Tralala, algo así. Y ahí estaba toda la familia de mi ex esposo. Y nosotros estamos en la mesa adelante. Y el hombre empezaba a burlarse de mi Señor Jesucristo. Yo era nueva creyente. Entonces yo me levantaba y el show llegó a ser solo de mí, porque me levantaba, me jalaba abajo, me levantaba, me jalaban abajo, me levantaba y otra vez me jalaban abajo, no podía escapar. Saliendo de ese lugar, yo sentí el Espíritu Santo: Sandy, ve y habla con ese señor, ese actor. Pero no quise, no pude. Yo dije: yo no voy a hacer, tienes que hacerlo. No fui. Esta noche, o sea, después de 2 semanas, ese señor que tenía 27 años murió de un ataque cardíaco. Y después de 3 meses que tienen esta costumbre en Bolivia, abrieron el baúl. Ese hombre no había muerto. Ellos pensaron que estaba muerto. Ahí estaba adentro y había, ¿cómo se llama? ¿Ah? Sí, pero estaba tratando de salir. Sí, arruinado. Hasta el día de hoy tengo ese peso en mi corazón. Así cuando el Señor me habla y me dice: ve, habla con esa persona, yo voy y hablo con esa persona, porque ese Señor, yo tenía que hablar con Él. Y quizás Él hubiera llegado a los pies de Jesucristo. Lo único que podemos hacer es obedecer cuando Él nos llama a hacerlo. Si te dice, hazlo. No importa
cuáles van a ser las consecuencias, tienes que hacerlo. Él estaba ahí delante de su pueblo, ellos lo estaban rechazando, lo estaban queriendo matar, pero él sabía y él tenía que hacerlo. No le dije, no, ok, ok, muy bien. Pablo fue enviado a los gentiles. Podemos ver eso rapidito, 17 al 21, dice, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en mí, en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Muy bien. Ahora en 22 dice, Pablo está delante del tribunal. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron su voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribunal que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Bueno, enseguida explica eso. Pero lo que es importante es que él también tenía que sufrir. Él había hecho a los cristianos sufrir y de parte de su testimonio él también tenía que sufrir. Dios lo escogió para ser su apóstol a los gentiles. ¿Pero por qué? ¿Por qué no escogió algún discípulo que había andado con él durante los 3 años de su ministerio aquí en la tierra? O algún otro que no había hecho tanto daño a su iglesia. Pablo tenía muchas cosas a su favor y se nota que todo lo que había pasado en su vida era parte para su preparación a este ministerio. Pablo nació en una ciudad no judía que se llama Tarso. Eso se encuentra en Turquía. Hasta el día de hoy se llama Tarso. Él entendía tanto las enseñanzas de los judíos, pues era estudiante bajo Gamaliel, ya hemos dicho esto, pero también entendía la cultura greco-romana, cumpliendo con profecía que el evangelio iba a ser predicado a los no judíos también. A través de su tremendo conocimiento de las escrituras, predicado a los judíos, y también de la filosofía griega y la ley romana, pudo usar sus dones naturales y la vida cotidiana en la dispersión del evangelio. O sea, él predicaba tanto a los judíos a los no judíos. Por eso pudo compartir con tanto conocimiento la doctrina cristiana y pudo con astucia navegar las diversas sociedades efectivamente. Jesús lo nombró directamente, no había ninguna duda ahí, y no solamente eso, sino que Pablo sufrió mucho por causa del evangelio. Pablo se identificó como el apóstol a los gentiles y por eso pudo enfrentar a los judíos acerca de sus ciertas prácticas que no necesitaban necesariamente los gentiles, por ejemplo, la circuncisión. Pablo también era multilingüe, hablaba griego perfectamente y con gran conocimiento de la literatura griega y de su filosofía hasta el punto de poder citar a sus poesías. Era ciudadano romano y por eso tenía protecciones que los no ciudadanos no disfrutaban. Además, le facilitaba los viajes ayudándole a cruzar todo el imperio romano. Ese hombre tenía derechos como ciudadano romano, tenía conocimiento de la sociedad, tenía conocimiento de su historia, conocimiento de su idioma, pero profunda. Cuando queremos ser misioneros también es importante entender dónde estamos yendo. Es importante no ir así sin saber nada. Debes saber el idioma, debes saber la historia y debes saber los escritos de ellos para poder hablar con ellos perfectamente.
Él enseñaba cosas que nadie quiere escuchar. ¿Sabías? Era fuerte, predicador, pero las cosas que él decía no se pronuncian ahora en las iglesias. ¿Quieren escuchar algo que él predicó que era muy fuerte y que no quieren ahora escuchar en las iglesias? ¿Están listos? Son palabras duras. Amén. Dice aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Eso es lo positivo, ahora lo negativo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy evangelizando a un joven que no importa lo que dice la Biblia, no quiere escuchar, no quiere aceptar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es importante dar las gracias, ¿sí o no? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora vamos a ver el comportamiento de nuestros jóvenes en esos días, pero por todo lado, no solamente aquí en los Estados Unidos, que no saben cuál es su sexualidad, no respetan a sus padres, no respetan las leyes de las tierras donde están. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora tenemos iglesias que en vez de tener la cruz afuera, ¿qué tienen en vez de la cruz afuera? Tienen la bandera ¿de qué? Los LGBTQ, no sé cómo decir eso en español. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, parece una novela, ¿no? Maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los hacen o que los practican. Es el mundo en lo que vimos ahora hoy en día, ¿sí o no? Es una tristeza y no estamos escuchando eso del mismo altar, porque tantas iglesias están uniendo en eso.
No quieren predicar esa palabra, porque esa palabra es dura. Se requiere que una persona confíe en Dios, no en sí mismo. Tenemos que reconocer dónde estamos. Pero si Dios te dice, tienes que ir a hablar con esa persona que está transexual o homosexual, hay que hablar con esa persona. Porque el Espíritu Santo te está mandando, no son tus palabras. No te preocupes de lo que vas a decir a esa persona. Dios te va a guiar y va a guiar a esa conversación. Y ha preparado ese corazón para escuchar ese mensaje que Él te ha dado. Así que no te preocupes. Quizás no vas a ver fruto, pero Dios sabe por qué. Y tenemos que confiar en Él. En conclusión, Dios escogió un hombre para un trabajo dentro de su reino, según su diseño para cumplir con sus propósitos. Y nosotros también, si queremos agradar a Dios, podemos entregar a nuestras vidas al Señor, reconociendo que somos pecadores y en gran necesidad del perdón de nuestros pecados. Debemos demostrar una fe íntegra de vida en nuestra vida cotidiana, en nuestro uso de palabras, en nuestra forma de pensar. Debemos confiar en Dios en los buenos tiempos y también en los malos tiempos, aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque sea para el final de nuestras vidas. A veces tenemos que enfrentar que ya es nuestro tiempo. No sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra. Debemos entender que ser esclavo de Cristo es un privilegio. Es una llamada y es un final a nuestras vidas egoístas y esclavizantes para con el mundo. Tú puedes ser esclavo de Cristo o puedes ser esclavo del mundo, pero tienes que escoger. Si tú no crees, si tú no escoges a Cristo, ya has escogido el mundo. Decídate en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Y vamos a terminar con Amémonos de corazón. Es uno de mis favoritos.